Con la venia, señor presidente, señores diputados, está visto que hoy no es mi día. Yo venía hace un rato a hablar con el señor Bolaños de la Dana y me ha aparecido el señor Torres. Y ahora venía a hablar con usted de Gaza y me ha aparecido hablando de cualquier cosa menos de Gaza. Yo no sé si es que hoy no es mi día o es que este gobierno en el que usted forma parte es una casa de locos sin encargado. Bien, sé que el motivo de esta tercera comparecencia suya ante esta Cámara es muy otro, pero aún así no quiero dejar pasar ni medio segundo en esta tribuna sin antes rogarle, sin antes requerirle, sin antes exigirle que antes de abandonar este hemiciclo condene con absoluta rotundidad los asesinatos de civiles pertenecientes a las distintas minorías religiosas y étnicas que se están contabilizando ya por centenares, no sé si por miles en Siria, y respecto de los cuales su ministerio ha venido guardando algo peor que un sonrojante silencio. Porque créame, señor ministro, colgar un tuit de 3 miserables líneas expresando su preocupación por la violencia de los últimos días en Siria y recomendando que ésta sea investigada, para eso casi preferiría que hubiese permanecido callado del todo y nos hubiese ahorrado su dosis semanal de confortable equidistancia, la confianza de que nuestros vecinos y aliados le hubieran supuesto demasiado ocupado tomando parte en la fiesta grande del sanchismo, el 8M, en el que a usted le corresponde todos los años sacar a pasear en la procesión la imagen de la santísima política exterior feminista. Pero no se alarme, señor Álvarez, se lo voy a poner fácil. Saque usted papel y lápiz y anote. Los Estados Unidos condenan a los terroristas islamistas radicales, incluidos los yihadistas extranjeros que asesinaron a personas en el oeste de Siria en los últimos días. Los Estados Unidos apoyan las minorías religiosas y étnicas de Siria, incluidas las comunidades cristiana, drusa, alawita y kurda, y ofrecen sus condolencias a las víctimas y a sus familiares. Las autoridades provisionales de Siria deben exigir responsabilidades a los autores de estas masacres contra las comunidades minoritarias de Siria. Ahí lo tiene. Sin más trabajo que donde pone Estados Unidos poner España y donde firma Marco Rubio hacer una rúbrica en donde ponga José Manuel Álvarez. No hace falta más. Claro, conciso, contundente, llamando a los agresores por su nombre y a los agredidos por el suyo, mostrando ese mínimo de empatía con las víctimas que las horrendas imágenes que estamos viendo exigen y demandando de las autoridades responsables medidas contundentes e inmediatas. Claro que para que eso sea posible sería menester que usted tuviese la conciencia limpia y no creo que sea el caso. Que para eso fue usted casi el primer canciller europeo en viajar a Damasco y seguro que el que más llenas llevaba las maletas, 10 millones de euros de los contribuyentes españoles, para estrecharle la mano a Abu Mohamed al-Jolani, hasta ayer jefe de la antigua Al-Qaeda de Siria, catalogado como grupo terrorista por el Consejo General de Seguridad de Naciones Unidas, por los Estados Unidos, por el Reino Unido y por la Unión Europea, y hoy el nuevo hombre fuerte del régimen sirio. Por cierto, ¿le contó a al-Jolani cuánto le disgustan a usted los hombres fuertes en la política internacional? ¿O le explicó lo de la política exterior feminista? ¿O prefirió explicarle cómo España está incorporando a su defensa, a su política exterior, la defensa de los cristianos perseguidos en el mundo como parte de su estrategia de acción? Y, por cierto, ya que estamos en la región, en octubre del 2022, a raíz del asesinato de Mahsa Amini por parte de la policía de la moral del régimen islamista iraní, usted hizo patente su total rechazo a la persecución que sufren las mujeres y las niñas iraníes que participaron en las manifestaciones de protesta subsiguientes y advirtió de que se aplicarían sanciones si no remitía la represión. Pues bien, como seguramente sabrá, desde entonces hasta acá el régimen islamista iraní no ha hecho sino incrementar la represión contra disidentes de todo tipo, perfectamente documentadas, por lo demás, en los informes de Amnistía Internacional o del Consejo Nacional de la Resistencia iraní, y que dan cuenta de un sustancial aumento de las detenciones arbitrarias, de las torturas, de la violencia sexual en las cárceles y de un uso generalizado de la pena de muerte como instrumento de terror. Solo el año pasado el régimen islamista iraní ahorcó a 1000 personas, entre las que se cuentan 34 mujeres y 3 menores. Una cifra sin precedentes en los últimos 30 años y que además supone el 74% del conjunto de las ejecuciones registradas a nivel mundial. Estamos esperando su respuesta.
El pasado 26 de febrero el Senado de España las condenó por unanimidad. Vox presentará en breve una proposición no de ley para que el Congreso haga lo mismo. Pero ¿para cuándo podemos esperar que el señor ministro esté a la altura de los ciudadanos en cuyo nombre viaja por todo el mundo? No le entretengo más. Como le decía al comenzar, sé bien que el motivo de esta tercera comparecencia suya ante esta Cámara es muy otro. Pero ojo, no es porque yo sea muy listo, sino porque es usted muy cansino. Esta es su tercera comparecencia ante este Pleno en lo que llevamos de legislatura y, sorpresa, sorpresa, no ha venido usted a hablarnos ni de Ucrania, ni de Rusia, ni de la verja de Gibraltar, ni de la aduana de Melilla, ni de los aranceles de Trump, ni de los insultos de Sheinbaum. Ha venido usted a hablarnos de Gaza, justo del mismo asunto del que a instancias de Podemos y de Esquerra ya nos habló en su segunda comparecencia, que resultó ser el mismo asunto respecto del cual, a instancias de los mismos grupos, nos habló usted en su primera comparecencia de la legislatura. 3 comparecencias y las 3 sobre Gaza. Entiéndame, no soy yo quien piensa que esta es una cuestión baladí, es una cuestión seria y es una cuestión compleja. Eso es lo que me llama la atención, el milimétrico encaje entre la farisaica preocupación de Esquerra, de Podemos y de Bildu por el infortunio de los gazatíes y la entusiasta disposición de una persona tan ocupada como usted como para venir a hablarnos del tema una vez cada 3 meses. Llámeme conspiranoico, pero tengo la sospecha de que usted se siente mucho más cómodo rajando sobre Trump y sobre Netanyahu en este hemiciclo, con Esquerra, con Podemos y con Bildu haciendo las veces de trío la, que abordando los problemas reales de España en el extranjero. Pero vayamos al grano. Vayamos al grano. Usted viene a hablarnos de la posición de España ante la voluntad mostrada por Estados Unidos e Israel de iniciar un plan de limpieza étnica en Gaza para expulsar a su población y ocupar y apropiarse del territorio palestino. Cosa abracadabrante, siendo, como es usted, ministro de un gobierno que acaba de ponerse manos a la obra para impedir que se presenten denuncias basadas en simples recortes de periódicos. No todo vale. Con 4 recortes de prensa no se puede admitir a trámite una denuncia, declaraba no hace mucho su compañero de bancada, Óscar López, al que tendrá que explicarle usted que tal vez una denuncia no, pero sí una comparecencia con 4 recortes basta. Porque, ¿qué tiene usted sobre la mesa para hablar del plan de Trump sobre Oriente Medio, más allá de 4 recortes de prensa pergeñados a partir de unas declaraciones intencionadamente provocadoras del presidente de los Estados Unidos y de un vídeo disparatado, no quiero quitarle la ilusión, pero se lo tengo que decir, hecho con inteligencia artificial, no real, sobre esta cuestión? Yo no sé, señor ministro, cuánto va a durar esta legislatura, si va a ser corta o larga, pero si cada vez que Trump tiene una ocurrencia o hace unas declaraciones antisonantes vamos a tener una sesión de comparecencia de su señoría, la legislatura se nos va a hacer interminable. Y que no más va a disfrutar, y quien más va a disfrutarlo será, siquiera sea desde la distancia, el propio mandatario norteamericano. Y es que el mal llamado plan de Trump para Gaza no es sino otra calculada provocación por parte del presidente de los Estados Unidos para suscitar un debate sobre el futuro de la franja que, en su opinión y la de muchos observadores, se encontraba en buena medida anquilosado. No lo digo yo, lo dice su consejero nacional de seguridad, Mike Waltz, para quien, a falta de alguna solución realista sobre cómo se va a limpiar kilómetros y kilómetros de escombros que ha dejado la guerra en Gaza, el hecho de que Trump ponga sobre la mesa algunas ideas audaces y frescas y nuevas no creo que deba criticarse de ninguna manera. Creo que va a hacer que toda la región venga con sus propias soluciones si no les gustan las soluciones del señor Trump. Un punto de vista compartido por la CNN, nada sospechosa de trumpismo, quien, tras calificar la idea del presidente de los Estados Unidos como audaz e improbable a partes iguales, señaló que probablemente fueran tan descabelladas sus propuestas para obligar a otras naciones a intervenir con sus propias propuestas para el enclave palestino. De modo que aquí estamos, señor ministro, usted, yo y el resto de los portavoces parlamentarios bailando al son que toca desde Mar-a-Lago el nuevo presidente de los Estados Unidos. Igual que lo han hecho en los últimos días, aunque no lo crean, el presidente egipcio y los restantes líderes de la Liga Árabe, cuyo plan para la recuperación temprana, para la reconstrucción y el desarrollo de Gaza, presentado en la cumbre del 4 de marzo en El Cairo, tiene como primer destinatario no el pueblo gazatí, sino la Casa Blanca, que en los próximos días procederá a analizarlo, a valorarlo y, por supuesto, a enmendarlo. Lo ha dejado claro el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Brian Hughes. El presidente agradece las aportaciones de nuestros socios árabes en la región. Está claro que sus propuestas han llevado a la misma a sentarse a la mesa en lugar de permitir que este asunto se convierta en una crisis aún mayor.
Aunque no será necesario esperar mucho para saber dónde están los escollos de ese plan, señor Álvarez. Déjeme que se lo diga yo. En primer lugar, el plan propuesto por la Liga Árabe no será viable mientras Hamás no sea derrotado militarmente y marginado políticamente. Hamás ha estado, está y va a seguir estando consagrado a la tarea de erradicar a Israel del mapa, de modo que todo lo que no sea su efectiva desaparición no pasará de ser un parche provisional prólogo de una más que probable reanudación de las hostilidades. Termino, señoría. La conformación de un gobierno de carácter técnico y con un mandato de 6 meses no satisface de modo alguno esa exigencia. Y menos aún si sus integrantes acabarán siendo negociados con Hamás. Finalice, sí, por Como favor. Trump ha dicho, Gracias. Hamás no puede seguir gobernando Gaza. Y 3, tampoco la Autoridad Nacional Palestina está en condiciones de asumir rol alguno en la reconstrucción de Gaza. Primero, porque carece del más mínimo arraigo en la franja. Segundo, porque incluso su capacidad de actuación en Cisjordania resulta cuestionable. Y tercero, porque desde una perspectiva práctica su legitimación democrática es más que cuestionable. Termino, señor ministro. Sí, Usted finalice, por favor, señoría. tiene a gala alinear su política internacional con la del resto de los países de la Unión Europea. Pero en esta cuestión se le han pasado desapercibidas importantes precauciones que debería de tener en cuenta. Muchas gracias. Con la venia, señora presidenta, me ha recriminado usted, señor ministro, que no haya hecho referencia alguna en mi intervención al caso de Ucrania. Le diría que si no lo he hecho es por la sencilla razón de que no figuraba en el orden del día. Usted comparecía para hablar de Gaza, pero como le veo muy dispuesto a apuntarse a cualquier tipo de teoría conspiranoica, me dejará que le diga alguna otra cosa. La primera vez que yo dije que Putin era un autócrata centralizador fue hace 23 años. No está en las hemerotecas, está en las bibliotecas. Carlos Flores, Antonio Colomer, Rusia en vísperas de su futuro, Universidad de Valencia, Valencia 2002. Consúltelo. Le llevo unos cuantos años, si no unas cuantas décadas, señalando el carácter autocrático e imperialista del régimen político ruso. Tampoco he hablado de la oficialidad del catalán en las instituciones europeas, pero usted no ha perdido la oportunidad, aunque no estuviese en el orden del día, de hacerlo. Y de recordarnos que este es un compromiso personal suyo. Le agradecería que eso que nos acaba de contar lo contase en todas partes, en todas las cancillerías europeas, en todas las instituciones europeas y en el propio Parlamento. Que esto es un compromiso personal suyo y de su partido, que carece de cualquier tipo de mandato parlamentario, legislativo o no legislativo al respecto. Muy al contrario, el pasado 13 de febrero de este mismo año, a propuesta de este partido y con el voto favorable del Partido Popular, la Comisión de Unión Europea de estas Cortes Generales aprobó una proposición no de ley instándole a usted a cesar en todos los intentos, en todas las maniobras y en todas las negociaciones encaminadas a utilizar las lenguas regionales, a imponer la utilización de las lenguas regionales españolas en las instituciones europeas. Cuénteselo eso también a los cancilleres con los cuales se reúna, a la presidenta del Parlamento Europeo o a la presidenta de la Comisión Europea. Cuénteles también que en esta aventura va usted no solo sin el consentimiento, sino en contra del consentimiento de este Parlamento. Y hemos hablado del modelo de defensa de la Unión Europea o del modelo de defensa que necesita nuestro país. Cosa que tampoco estaba en el orden del día, pero que me parece fantástica. Me parece fantástica porque convendría, sí señor, le emplazo a hacerlo, tener un debate sobre el modelo de defensa que queremos para nuestro país. Eso nos permitiría, en primer lugar, saber lo que piensa el Partido Socialista. Nos acaba de recordar el portavoz de Bildu que se cumplen 39 años del referéndum de la OTAN. Usted era demasiado joven como para haber votado, así que no se debió de ver en la tesitura de decidir si usted era de los de OTAN de entrada no o de los de OTAN en el interés de España sí. Porque en la mayor decisión geopolítica que ha tenido que tomar este país en el último medio siglo, su partido estuvo deshojando la margarita hasta el último momento, diciendo primero que no y luego que sí. Lecciones de coherencia por parte del Partido Socialista muy poquitas. Y nos permitiría que discutiésemos sobre dónde estamos y cuáles son nuestros aliados y nuestros enemigos. Porque aquí yo no he visto más que a usted y a otros grupos parlamentarios rajando, echando pestes,
de quien en última instancia resulta ser uno de nuestros aliados estratégicos, de quien resulta ser el mayor contribuyente de la alianza militar de la cual nosotros formamos parte, que son los Estados Unidos. Para la mayoría de esta Cámara, para la mayoría en la que se apoya su gobierno, ¿los Estados Unidos son nuestro enemigo? ¿Es el país del cual nos tenemos que defender? Porque si es así, acláreme también cuáles son nuestros aliados. Nuestros aliados son Hamás, que le manda cartas de amor a su presidente del gobierno. Nuestro aliado es China, con cuyo Partido Comunista tiene su Partido Socialista una relación también estrecha. Nuestro aliado es Rusia, a la que ustedes compran petróleo a expuertas. Nuestro aliado es Marruecos, el gran amigo del presidente del gobierno. ¿Cuáles son nuestros amigos si Estados Unidos es nuestro enemigo? ¿Y cómo piensan ustedes defenderse de nuestros adversarios? Porque tampoco me ha aclarado. La portavoz de Podemos ha intentado hacer la cuadratura del círculo, explicándonos que armarnos sirve para incrementar nuestra dependencia de los Estados Unidos, lo cual me obliga a pensar que si estuviésemos desarmados seríamos más independientes respecto de los Estados Unidos. Mire, la vida no funciona así. Salvo que uno sea Liechtenstein o salvo que uno sea Luxemburgo, y creo que tampoco le ha ido muy bien la historia, Luxemburgo, un país desarmado no es un país soberano. Y un país no soberano es un país que cae en manos de otras potencias. De toda la vida de Dios, un país armado es un país respetado. Y eso nos permitiría también saber lo que piensan el resto de sus socios de gobierno. La opinión de Yolanda Díaz ya la conocemos todos. No la hemos entendido ninguno, pero la conocemos todos. Ayer nos la explicó y nos quedamos todos igual, pero ya la conocemos al mismo. Nos gustaría saber cuál es la opinión del Partido Socialista. ¿También son ustedes de los que piensan que podemos mejorar nuestro sistema defensivo sin invertir en armamento? ¿También son ustedes de los que piensan que podemos invertir en armamento sin recortar en otras partidas? ¿Me va a contar que además todo eso lo va a hacer sin subir los impuestos a la clase media y a la clase trabajadora? Señor ministro, ya es demasiado tarde, estamos muy cansados. No nos cuente cuentos ni chinos ni de ningún otro tipo.